Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas y más jugosas noticias del mundo del entretenimiento. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo una vez más. Si eres nuevo por aquí y te encantan las celebridades, los dramas turcos y estar al tanto de todo lo que ocurre detrás de cámaras, te invito desde ya a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, lo que tenemos para hoy es algo que les va a volar la cabeza, una noticia que ha sacudido las redes sociales y que tiene a millones de fans en vilo. Prepárense porque vamos a desmenuzar un rumor, o quizás algo más que un rumor, que está dando la vuelta al mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Y la sorpresa es en un hotel. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo y la emoción es palpable. Bueno, mis queridos detectives del corazón, ¿están listos para sumergirse en este misterio que ha vuelto a encender la llama de la esperanza en muchísimos corazones? La noticia ha explotado como una bomba, y es que ver los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, y en un contexto tan intrigante como un hotel, es algo que nadie esperaba, pero que muchísimos anhelaban. Han pasado meses, casi un año y medio desde que la noticia de su separación nos rompió el alma a todos los que seguimos su historia de amor, esa que nació en los sets de Love is in the Air, o Senkalkap para los puristas. Recordamos con cariño cómo la química entre Eda y Serkan trascendió la pantalla, cómo sus miradas, sus gestos, sus risas, se convirtieron en un romance real que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Hande y Kerem se volvieron el epítome de la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. Su relación era seguida con fervor, cada foto, cada vídeo, cada pequeña interacción en redes sociales era analizada al detalle. Y de repente el silencio. Los rumores de ruptura empezaron a circular, luego las confirmaciones tácitas, el dejar de seguirse en Instagram, y finalmente, la triste realidad: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia fue devastadora para la comunidad de fans Anker o Edser, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Desde entonces cada uno ha seguido con sus proyectos, con sus vidas, y aunque siempre se les ha preguntado sobre el otro, ambos han mantenido una postura discreta, profesional, y según ellos, amistosa. Han asegurado que siempre se tendrían cariño y respeto, y que su relación se había transformado en una amistad. Pero claro, el corazón de los fans nunca perdió la esperanza. Siempre hubo un y sí flotando en el aire. Y ese y sí parece haber tomado forma ahora. Las redes sociales están que arden con los rumores, las especulaciones y lo que algunos afirman ser pruebas de un reencuentro secreto. La clave aquí es la palabra hotel. ¿Qué significa que Hande y Kerem hayan sido vistos juntos en un hotel? Aquí es donde la intriga alcanza su punto máximo y donde tenemos que considerar todas las posibilidades, porque en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son lo que parecen a primera vista, pero a veces sí lo son. La primera y más obvia teoría que salta a la mente y la que tiene a la mayoría de los fans gritando de emoción, es que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Imaginen la escena: un hotel, un lugar que a menudo se elige para encuentros discretos, para escapadas románticas lejos de los ojos curiosos. Podría ser que, después de un tiempo separados, de sanar heridas y reflexionar, hayan decidido darle otra oportunidad a su amor. Esta sería la noticia del año, la reconciliación más esperada de la década. Las fotos que según se dice circulan, aunque borrosas y tomadas desde la distancia, parecen mostrar a dos personas con sus siluetas inconfundibles, entrando o saliendo de un mismo establecimiento. Algunos testigos anónimos han afirmado haberlos visto, no solo juntos, sino también con una actitud que sugería una conexión más allá de la simple amistad. Pequeños gestos, miradas fugaces, algo que delataba la familiaridad y el cariño. Si esto es cierto, significaría que todo el proceso de superación y amistad fue un preámbulo para un regreso mucho más fuerte. Los fans de Edser estarían celebrando en grande porque esto confirmaría que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Pero esperen un momento, no todo es miel sobre hojuelas ni finales de cuento de hadas de inmediato. Tenemos que analizar otras posibilidades. En el mundo del espectáculo, un hotel también puede ser el escenario de reuniones de trabajo importantes. ¿Y si Hande Erçel y Kerem Bürsin están en conversaciones para un nuevo proyecto juntos? Dios mío, eso también sería monumental. Después del éxito arrollador de Senkalkap, la idea de verlos de nuevo en pantalla
con una química que ya sabemos que es explosiva. Es algo que también emociona muchísimo. Podrían estar en una lectura de guión, una reunión con productores o directores, una sesión de fotos promocional para alguna marca que los quiera como imagen conjunta. Pensemos en el impacto que tendría un proyecto donde volvieran a ser pareja. La expectación sería inmensa, los ratings se dispararían, y el éxito estaría prácticamente asegurado. Y un hotel, sobre todo si es uno que ofrece suites privadas o salas de reuniones, sería el lugar perfecto para mantener estas negociaciones en secreto hasta que todo esté listo para un anuncio oficial. Esta posibilidad, aunque no es la romántica, es igualmente emocionante para sus carreras y para la industria televisiva. Ahora, seamos un poco más escépticos. También existe la posibilidad de que todo sea un malentendido o una coincidencia elaborada. Podrían haber estado en el mismo hotel por separado, quizás en eventos diferentes, o alojándose allí por razones personales no relacionadas. Es menos probable dadas las supuestas pruebas y el revuelo que se ha generado, pero no es imposible. En el pasado, hemos visto cómo las fotos malinterpretadas han causado un sinfín de rumores infundados. Tal vez uno de ellos tenía una cita de trabajo o una reunión personal en ese hotel, y el otro simplemente pasaba por allí o estaba alojado también. La vida de las celebridades a menudo coincide en los mismos círculos, los mismos eventos, los mismos lugares. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la descripción de los encuentros sugieren que hay algo más que una simple casualidad. Además, la sorpresa en el hotel implica que no era un encuentro planeado o público, sino algo más privado o inesperado. Y no podemos descartar la opción de una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena cínico, pero en la industria del entretenimiento, estas cosas suceden. ¿Podría ser una filtración controlada para generar expectación? Tal vez están a punto de anunciar un proyecto, una campaña publicitaria, o incluso están midiendo la reacción del público ante una posible reconciliación para un futuro proyecto. Utilizar la curiosidad y el anhelo de los fans por verlos juntos es una estrategia poderosa. Si este es el caso, estaríamos siendo testigos de un movimiento muy inteligente, que demuestra el poder y la influencia que Andy y Kerem tienen juntos, incluso cuando no están oficialmente en pareja. Volviendo a la hipótesis romántica, ¿qué es la que más nos gusta? ¿Qué nos diría esto sobre su relación? Que el amor entre ellos era tan fuerte que ni el tiempo ni la distancia lograron apagarlo. Que quizás las razones de su ruptura no eran insuperables, o que ambos han crecido lo suficiente como para abordarlas de otra manera. Un reencuentro secreto en un hotel sugiere un deseo de privacidad, de proteger algo que es frágil y precioso, lejos del escrutinio público que tanto afectó su primera etapa como pareja. Si deciden dar este paso, esperamos que esta vez puedan construir una relación más sólida, más privada y más feliz. La madurez que han ganado individualmente podría ser la clave para un romance duradero juntos. Las redes sociales, como les decía, son un polvorín. Twitter, Instagram, TikTok. Los hashtags _Anker, _Edser, y ahora quizás _Ande Kerem Hotel, están ardiendo. Los fans están divididos entre la euforia absoluta, la cautela y el escepticismo. Algunos ya están creando edits con las fotos borrosas, otros están desempolvando viejos vídeos de la pareja, y otros tantos están demandando una confirmación oficial, o al menos un desmentido. La presión sobre Andy y Kerem para que se pronuncien sobre este asunto será inmensa. ¿Guardarán silencio como lo han hecho en el pasado? ¿O esta vez la magnitud de la sorpresa en el hotel los obligará a decir algo? Personalmente, y esto es solo mi opinión, si hay algo de verdad en estos rumores, me inclino a pensar que hay una chispa que nunca se apagó por completo. La conexión entre Andy y Kerem siempre fue muy especial, y es difícil de replicar. Ya sea por un proyecto profesional que los une de nuevo, o por un intento de darle una segunda oportunidad al amor, lo cierto es que su encuentro en un hotel, en secreto, es una señal de que algo importante está sucediendo entre ellos. Y yo, como muchísimos de ustedes, no puedo evitar sentir una enorme emoción y una gran curiosidad por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. Esta es la clase de noticias que mantiene viva la magia de Hollywood, o en este caso, de Estambul. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de Ander Ercel y Kerem Bürsin juntos, y la sorpresa en el hotel, es un evento que ha puesto de cabeza a la comunidad de fans y al mundo del entretenimiento. Hemos explorado todas las posibilidades, desde una romántica reconciliación que nos haría creer de nuevo en el amor,
pasando por un emocionante nuevo proyecto profesional que uniría sus talentos una vez más en pantalla, hasta la posibilidad de un malentendido o incluso una astuta estrategia de marketing. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia ha generado un revuelo sin precedentes, y todos estamos ansiosos por ver qué nos deparará el futuro para esta icónica pareja. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis tan apasionante. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem han vuelto? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto? ¿O creen que es simplemente un rumor sin fundamento? Déjenme todos sus comentarios, teorías y especulaciones en la sección de abajo, porque quiero leer cada una de sus opiniones y saber qué teorías están manejando. Su interacción es el corazón de este canal. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este vídeo, si se emocionaron, se sorprendieron o simplemente les pareció intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de los dramas turcos y las celebridades y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto con más noticias y chismecitos que les dejarán sin aliento. Hasta la próxima, y que la intriga los acompañe.